Parte 1. El hijo del general, el nieto del emperador. Hay nombres que resuenan como advertencias en la historia. El suyo, Calígula, es sinónimo de locura, crueldad y exceso. Pero antes de convertirse en el monstruo que los cronistas temieron describir, fue un niño aclamado por las tropas, el hijo del general más amado de Roma, el heredero de una gloria que no le pertenecía, aún. Su nombre real era Cayo Julio César Germánico, pero nadie lo llamaba así. En los campamentos militares del Rin, donde creció entre espadas, cascos y sudor de legiones, los soldados le pusieron un apodo, Calígula, diminutivo de Caligae, las botas que usaban los legionarios. Era el hijo del legendario Germánico, el general que hacía temblar a los germanos, y de Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Roma no le escatimó cuna. Fue educado en el arte del poder desde la infancia, pero también fue testigo temprano del miedo, la traición y la sangre. La sombra de su padre se alzaba sobre su infancia como una promesa y como un peso. Germánico era amado por el pueblo, temido por el Senado y envidiado por el emperador Tiberio. En una misión en Oriente, Germánico enfermó de manera sospechosa. Murió entre fiebres y delirios, convencido de que había sido envenenado. Su esposa Agripina gritó traición. Roma también lo sospechó. Y Calígula, con apenas 7 años, vio cómo la sospecha se convertía en tragedia. Desde ese día, la muerte se convirtió en su tutora. Uno a uno, sus hermanos mayores fueron acusados, exiliados o ejecutados por orden de Tiberio. Su madre, orgullosa y rebelde, fue desterrada a una isla donde murió de hambre. Calígula aprendió que el poder no se heredaba, se sobrevivía. En un giro casi cínico, Tiberio lo llevó consigo a su villa de Capri, una isla donde el emperador vivía recluido entre orgías, ejecuciones y supersticiones. Allí, Calígula fue moldeado por la oscuridad. Aprendió a disimular, a fingir sumisión, a esconder su rencor tras una máscara sonriente. Tiberio decía de él, nutro una serpiente en mi seno, y no se equivocaba. Durante 6 años, Calígula vivió bajo la vigilancia del viejo emperador, asistiendo a sus excesos, observando cómo el poder absoluto deformaba al hombre. Pero también esperó, aprendió a esperar. En el año 37, Tiberio murió. Algunos cronistas aseguran que Calígula ayudó a que muriera más rápido. Sea como fuere, el Senado no dudó, lo proclamó emperador. Roma estalló en júbilo. El nieto de Augusto, el hijo de Germánico, el niño de las botas volvía del exilio. Al fin, un César joven, fuerte, de sangre imperial, tomaba las riendas del imperio. Durante los primeros meses fue todo lo que Roma soñaba. Abolió impuestos injustos, liberó prisioneros, organizó juegos grandiosos, regaló dinero al pueblo. Parecía el heredero legítimo de Augusto. Pero bajo esa máscara de oro, el veneno ya circulaba. Una fiebre repentina lo llevó al borde de la muerte. Dicen que deliró durante días, que vio a sus padres en sueños, que combatió a monstruos invisibles, y cuando despertó, ya no era el mismo. El joven emperador que Roma adoraba se había transformado en algo más, algo que ni los dioses parecían haber previsto, pero lo peor aún no había comenzado. Parte 2. Delirio de grandeza, sangre de emperador. Cuando Calígula despertó de su misteriosa enfermedad, Roma también despertó al horror. Aquella fiebre, tal vez una encefalitis, tal vez una señal de los dioses, había cambiado para siempre al emperador. Ya no era el joven amable y generoso que cautivó al pueblo y al Senado. Era ahora un ser trastornado, volátil, sediento de poder absoluto. El César ya no se creía hombre, se creía Dios. Ordenó que se erigieran estatuas suyas en los templos más sagrados. No solo en Roma, también en Jerusalén, donde su intento de imponer su imagen en el templo provocó una revuelta de dimensiones proféticas. Exigía ser adorado como Neptuno, como Apolo, como Júpiter. Su rostro aparecía coronado de rayos, sus túnicas bordadas en oro lo hacían brillar como una deidad viviente. Y aquellos que dudaban de su divinidad, desaparecían. El Senado, reducido a un coro tembloroso, aplaudía sus desvaríos con la esperanza de conservar la cabeza. Algunos murmuraban en secreto que el emperador estaba loco. Otros, más prudentes, hablaban de posesión divina. Pero todos callaban, porque el terror ya era norma. Calígula convirtió el poder en espectáculo. Mandó construir un puente flotante de kilómetros de largo sobre la bahía de Baiae, solo para galoparlo vestido como Alejandro Magno.
Mandó cavar canales imposibles, construir templos a su propia persona, vaciar las arcas del imperio en banquetes donde los invitados comían pan de oro y ostras con perlas disueltas en vinagre. Pero su crueldad iba más allá del despilfarro. Se complacía en humillar a los nobles, en arruinar a los ricos por capricho. Jugaba con la vida de sus allegados como un niño cruel con muñecos rotos. Mandó ejecutar a jefes militares por no responder con suficiente rapidez. Hacía desfilar a sus víctimas encadenadas solo para decidir su destino con una señal de sus dedos. La tragedia más temida era su risa. Si Calígula reía, alguien moriría. Los rumores corrían como sombra por los pasillos del Palatino. Se decía que había mantenido relaciones incestuosas con sus hermanas, en especial con Drusila, la más querida. Cuando ella murió, Calígula enmudeció de dolor y luego la declaró diosa. La divina Drusila tuvo su altar, su culto, sus sacrificios. Convertido en un emperador sacerdote, Calígula ya no respondía ante nadie. El imperio, otrora sostenido por leyes y tradición, se convertía en el escenario de su voluntad enferma. Nombró cónsul a su caballo Incitato, no como burla, sino como demostración de que podía hacer lo que quisiera. ¿Un animal en el Senado? Roma lo aplaudía. Las provincias, los soldados, los pueblos conquistados observaban con estupor y miedo, pero nadie se atrevía a cuestionarlo, porque quienes lo hacían eran desollados, decapitados, aniquilados en público como ejemplo. Calígula se alimentaba del miedo como otros del vino, y sin embargo, en medio del caos, mantenía intacta su lucidez táctica. Jugaba con las lealtades, sembraba sospechas, promovía traiciones para luego castigarlas. Era emperador y verdugo, actor y dios. Pero el imperio tenía memoria, y la sangre, aunque se seque, deja rastro. Entre los muros de mármol y las sombras del Senado, algunos comenzaban a preparar la caída del monstruo. Porque hasta los dioses, cuando se creen eternos, olvidan que la muerte también sabe reír. Parte 3. El imperio como escenario, Roma como jaula. El palacio imperial ya no era una corte, era un teatro donde el emperador era actor, público y autor de su propio delirio. Calígula no gobernaba, interpretaba. Cada decisión, cada decreto, cada humillación pública era parte de una función diseñada para aplastar voluntades. Y el escenario más grande de todos era Roma. Mandó demoler estatuas de antiguos héroes para erigir las suyas. Mandó cavar túneles privados entre su palacio y los teatros para poder presentarse sin ser visto, para espiar al pueblo, para controlar su imagen. Convertía las audiencias políticas en espectáculos de horror, donde senadores se arrodillaban temblando, sabiendo que una palabra mal dicha podía costar la vida, o algo peor. Pero su crueldad más refinada no era la muerte, era la humillación. Ordenaba a senadores que corrieran desnudos frente al pueblo, obligaba a nobles a prostituirse bajo amenaza de ejecución. Los convertía en bufones de su circo imperial. Despojaba de honor y dignidad a los hombres más poderosos de Roma, porque podía. La ciudad, otrora orgullosa, se había convertido en una jaula dorada donde nadie era libre. Las familias aristocráticas, las mismas que fundaron la República siglos antes, ahora mendigaban la risa de un emperador que jugaba con su linaje como un niño rompeespadas de madera. Calígula comprendía el poder del miedo mejor que cualquier filósofo. No basta con infundirlo, hay que convertirlo en rutina. Y mientras Roma se hundía en la decadencia, él soñaba con conquistas. Reunió legiones para invadir Britania, pero cuando llegaron a la costa del Canal de la Mancha no cruzó. En su lugar, ordenó a sus soldados recolectar conchas marinas. Dijo que eran botín del mar, trofeos de Neptuno. Los generales atónitos obedecieron. Nadie osó cuestionarlo. Ni siquiera cuando mandó azotar las olas. Para Calígula, la frontera entre realidad y teatro ya no existía. Había sido borrada por el poder absoluto. Y Roma, la Roma que conquistó el mundo, se encontraba ahora al servicio del capricho de un solo hombre. Los impuestos aumentaban sin cesar. Los patrimonios eran confiscados por cualquier sospecha. Los espectáculos eran cada vez más sangrientos, más grotescos, más vacíos de sentido. El Coliseo aún no existía, pero el hambre de sangre ya estaba allí, cultivada por un emperador que adoraba ver morir para sentir que estaba vivo. Y sin embargo, algo se agitaba en las sombras, porque incluso los esclavos del miedo tienen un límite. El Senado, humillado hasta el abismo, comenzaba a murmurar. La Guardia Pretoriana, protectora del César, empezaba a dudar.
Porque Calígula no solo humillaba a los senadores, también a los soldados. Uno de ellos, Casio Querea, oficial de confianza, había sido ridiculizado en público una y otra vez. El emperador se burlaba de su voz afeminada, le ordenaba obscenidades, lo convertía en objeto de risas. Pero Querea no era un bufón, era un soldado. Y en su mirada comenzaban a ser algo que Calígula, en su delirio, no supo ver a tiempo: el odio. Los días del emperador Dios estaban contados. Pero él, ciego de grandeza, seguía representando su tragedia sin sospechar que el telón ya comenzaba a temblar. Parte 4. La conjura de mármol y sangre. Roma no dormía. Bajo sus columnas, en sus tablinas, entre las sombras de los templos, la palabra más temida comenzaba a repetirse en susurros: conjura. Nadie la pronunciaba en voz alta, pero todos la pensaban. El emperador ya no era un hombre, era una amenaza viviente, un fuego descontrolado que consumía sin advertencia ni piedad. Y como todo incendio debía ser sofocado, antes de que arrasara por completo el corazón del imperio. Casio Querea era el rostro visible de esa indignación callada. Oficial veterano de la Guardia Pretoriana, condecorado en campañas, respetado por sus hombres, había sido convertido por Calígula en objeto de escarnio. Lo obligaba a besarle los pies, a repetir frases obscenas, a ejercer tareas indignas para un centurión. Querea soportó, hasta que el silencio se le convirtió en veneno. Y no estaba solo. Varios senadores, hartos de la humillación y el saqueo, ofrecieron su respaldo. También miembros de la propia guardia, soldados que en otro tiempo habrían dado la vida por el César, ahora afilaban sus dagas con la mirada puesta en su espalda. El emperador, sin saberlo, caminaba cada día entre manos dispuestas a matarlo. La oportunidad llegó durante las Ludi Palatini, unos juegos organizados en honor de Augusto. Calígula, eufórico, se presentaría ante el pueblo, sin protección excesiva, confiado en su aura divina. Nadie se atrevería a herir al dios viviente, o eso creía. El 24 de enero, al mediodía, en un pasillo estrecho que conectaba el palacio con el teatro, Querea aguardó. Lo acompañaban otros conjurados, ocultos entre columnas, mezclados entre cortesanos y escoltas. Calígula caminaba como siempre, arrogante, altivo, envuelto en púrpura, saludando a los que encontraba sin sospechar que el mármol bajo sus pies ya estaba manchado de destino. La primera estocada la dio Querea, directo al cuello. Calígula gritó, intentó retroceder, pero ya era tarde. Otra hoja le atravesó el pecho, luego el vientre, una y otra vez, como si cada puñalada buscara limpiar una ofensa acumulada. Cuentan que intentó gritar que era un dios, que nadie podía matarlo, pero la sangre no distingue entre hombres y deidades. El cuerpo fue arrastrado, ocultado, abandonado por horas. Nadie sabía qué hacer. Roma, acostumbrada a temblar ante un solo gesto suyo, de pronto se encontró huérfana, sin emperador, sin dirección, y el miedo cambió de dueño. El Senado quiso restaurar la República, volver al viejo sistema, abolir el Principado, pero los tiempos ya no eran los de Cicerón. El pueblo, acostumbrado al espectáculo, pedía orden, y la Guardia Pretoriana, que había derribado a Calígula, ahora reclamaba imponer al siguiente, porque el imperio no descansaba, y el poder, como la sangre, no se evapora, se transfiere. Ese mismo día, escondido tras unas cortinas del palacio, fue encontrado un hombre tembloroso. Nadie lo esperaba. Era Claudio, el tío de Calígula, considerado torpe, tartamudo, casi un bufón de la corte, pero la guardia necesitaba un emperador y lo proclamó. Calígula fue enterrado a escondidas, en una tumba modesta, sin honores. Su nombre fue borrado de los monumentos, su imagen destruida. El Senado decretó la damnatio memoriae, la condena del recuerdo. Pero no se puede enterrar del todo a un hombre que encarnó lo peor y lo más fascinante del poder, porque su locura, su teatralidad, su tiranía dejaron una huella imborrable. Roma respiró, sí, pero el eco de sus pasos seguiría resonando por siglos, porque cuando el poder absoluto se viste de carne siempre vuelve a renacer en otro rostro con otro nombre. Parte 5. El precio de la inmortalidad rota. Tras la muerte de Calígula, Roma intentó cerrar el capítulo con una rapidez desesperada. Las estatuas fueron fundidas, los frescos, cubiertos, los documentos que mencionaban su nombre, destruidos o reescritos. El Senado dictaminó que su memoria debía ser aniquilada, como si su reinado jamás hubiera existido. Pero el silencio impuesto no borra el horror.
y el nombre de Calígula, en lugar de desaparecer, se transformó en leyenda. Ningún emperador había cruzado tantos límites. Su locura dejó cicatrices profundas, no solo en los cuerpos que torturó o en las arcas que vació, sino en la conciencia del poder romano. Había demostrado que el trono más alto del mundo podía ser ocupado por un alma rota, que los títulos divinos podían ser invocados para justificar lo impensable, que el miedo era más fuerte que la ley. Y eso Roma no podía olvidarlo. Claudio, el nuevo emperador, intentó restaurar el orden. Prometió respeto al Senado, disciplina en las finanzas, contención en los espectáculos. Pero el pueblo, alimentado por años de pan y circo, se había acostumbrado a la demencia como norma. La calma le parecía aburrida. Las promesas de sensatez no despertaban la misma fascinación que las orgías de poder. La sombra de Calígula seguía proyectándose sobre cada gesto imperial. En las provincias, los rumores tardaron en disiparse. Algunos creían que seguía vivo, oculto, esperando su regreso. Otros juraban haberlo visto transformado en divinidad vengadora paseando entre los templos abandonados de Oriente. Incluso en Jerusalén, donde su intento de imponer una estatua encendió la ira de los hebreos, algunos temieron que su espíritu volviera a reclamar lo que no pudo tener en vida: adoración universal. Pero lo más inquietante no fue lo que Calígula hizo. Fue lo que reveló: su ascenso al poder. Aclamado como salvador, amado como hijo de Germánico, demostró lo voluble que era el favor del pueblo, lo ciego que podía volverse el amor colectivo. Roma, que se creía civilizada, culta, justa, había aplaudido sus primeros pasos, había reído sus ocurrencias, había callado ante sus crímenes. Fue la primera vez, pero no la última, que el imperio cayó de rodillas ante un lunático vestido de emperador. Los historiadores que sobrevivieron a su reinado escribieron sobre él con temor, con furia, con asombro. Su imagen osciló entre la de un niño roto por la tragedia y la de un demonio sediento de sangre. Tácito evitó nombrarlo. Suetonio lo pintó como un monstruo con cuerpo humano. Dion Casio lo describió como una advertencia encarnada. Todos sabían que al narrarlo no estaban solo describiendo un pasado, sino dejando un espejo para el futuro. Y así, Calígula murió 2 veces. La primera por las espadas de sus propios hombres, la segunda en el intento desesperado de Roma por olvidar. Pero su recuerdo, ese nunca fue enterrado del todo, porque la historia, como el teatro, guarda sus máscaras más oscuras para el final. Y Calígula, el emperador que se creyó Dios, no desapareció entre los escombros. Se convirtió en advertencia, en símbolo, en herida abierta. Y aunque el mármol que llevó su nombre fue destruido, el eco de su risa aún parece colarse entre las ruinas del Palatino cuando cae la noche. Parte 6. El niño de las botas, el emperador del abismo. Mucho antes de proclamarse Dios, mucho antes de sumir al imperio en la paranoia, Calígula fue un niño. Un niño vestido con la indumentaria de los soldados, riendo entre lanzas, caminando al ritmo de las legiones. Aquella imagen, que enterneció al ejército y al pueblo, quedó como un eco lejano de lo que pudo haber sido. Porque en su esencia más profunda, la tragedia de Calígula no fue solo la del poder absoluto, sino la del alma fragmentada. El trauma marcó cada etapa de su existencia. La pérdida brutal de su padre germánico, la muerte por inanición de su madre, el destierro de sus hermanos, el aislamiento en la isla de Capri junto a Tiberio, no fueron simples episodios, fueron grietas, fisuras invisibles que con el tiempo se ensancharon hasta quebrarlo del todo. Roma le dio una máscara dorada, pero debajo siempre estuvo el niño que vio morir a los suyos sin comprender por qué. El entorno imperial no ofrecía redención, solo exigía supervivencia. Calígula aprendió a fingir, a complacer, a mirar sin pestañear mientras otros caían. Durante años contuvo el grito. Cuando al fin accedió al poder, ese grito se desbordó. Sus primeros actos, en apariencia benevolentes, fueron tal vez un intento de devolver al mundo la armonía que se le había negado. Pero bastó una enfermedad para abrir la compuerta del caos. Ya no hubo diques que contuvieran su furia, su hambre, su abismo. Gobernó con el cuerpo de un adulto, pero con el rencor de un niño ultrajado por el destino. Cada decreto cruel, cada burla pública, cada gesto de megalomanía parecía gritar: «Mirad lo que me habéis hecho». Y Roma cosechó lo que había sembrado. Una ciudad que veneraba el linaje, pero descuidaba el alma. Un senado cobarde, más preocupado de su posición que del deber.
un pueblo ávido de espectáculos, incapaz de distinguir justicia de teatro. Calígula fue un producto perfecto de su tiempo, hijo del dolor, nieto de la traición, hermano del silencio. Aún así, en medio de la oscuridad hubo fragmentos de humanidad. Su devoción por Drusila, aunque enfermiza, fue real. Sus primeras medidas, aunque interesadas, aliviaron a muchos. Su pasión por el arte, la arquitectura, la poesía, revelaban una mente brillante atrapada en una espiral de sombra. Tal vez, en otra vida, sin tantas pérdidas, sin tantas puñaladas familiares, Calígula habría sido un emperador distinto, pero no lo fue. Y su legado no es una lista de conquistas ni un código de leyes. Su legado es el límite que no debe cruzarse. La advertencia de lo que sucede cuando el poder absoluto cae en manos de alguien quebrado por dentro. Los emperadores que vinieron después, Nerón, Domiciano, Cómodo, fueron ecos suyos, reflejos distorsionados del mismo mal. Pero él fue el primero en enseñar que el imperio podía transformarse en una jaula para su propio pueblo, que la toga púrpura podía ocultar una tormenta. Hoy su nombre está manchado, su rostro ha desaparecido de los monumentos, pero la historia no olvida. Porque más allá de la sangre, del escándalo y del mito, Calígula fue una tragedia encarnada, un niño convertido en emperador antes de sanar sus heridas. Y Roma, al darle el mundo sin darle consuelo, firmó su propia condena. Parte 7. El espejo de Roma. Cuando los siglos comenzaron a pasar y los emperadores a sucederse unos a otros como sombras bajo el mármol, el nombre de Calígula no se desvaneció como tantos otros. Se quedó adherido a la piel del imperio como una cicatriz imborrable. Porque su historia no fue solo un reinado, fue una revelación, la de hasta dónde puede hundirse una civilización que confunde divinidad con dominio, espectáculo con verdad. Roma, en su afán por olvidar, multiplicó los relatos. Cada cronista añadió una capa de horror, una anécdota más grotesca, una infamia más descarnada. Algunos afirmaban que dormía con cadáveres, otros que se alimentaba de fetiches mágicos, que hablaba con la luna, que ordenó abrir el vientre de mujeres embarazadas solo para ver qué pensaban los dioses, que mandó asesinar por aburrimiento, que se casó con la luna y nombró sacerdote a una estatua. ¿Era todo cierto? Tal vez no. Pero en la memoria colectiva la imagen del monstruo creció hasta superar la del hombre. Y sin embargo, detrás de cada exageración siempre asomaba la pregunta que más incomoda. ¿Cuánto de lo que fue Calígula pertenecía a Roma misma? El imperio que lo alzó no fue inocente. Le dio todos los símbolos del poder divino, las legiones, el oro, los templos, la plebe hambrienta de pan y circo. Fue Roma quien convirtió el trono en pedestal sagrado, quien confundió la sangre noble con la virtud, quien aplaudió las primeras locuras porque disfrazaban la verdad con espectáculo. Y cuando el monstruo emergió, ya era demasiado tarde. No hubo lección rápida ni justicia divina. Hubo miedo y hubo silencio. Los emperadores posteriores caminaron entre cenizas. Claudio gobernó temblando. Nerón, más artista que César, encontró en la demencia un espejo. Los senadores volvieron a murmurar en las sombras. ¿Y el pueblo? El pueblo aprendió a no mirar demasiado de cerca a quien se sienta en el trono. Pero la figura de Calígula resistió al tiempo no por sus crímenes, sino por lo que simbolizó. La fragilidad de la civilización cuando se rinde al culto de una sola voz, por poderosa que parezca. Su rostro deformado por los relatos sigue siendo recordatorio de que el poder sin control no crea dioses, crea abismos. En los siglos siguientes, algunos lo usaron como ejemplo de lo que debía evitarse. Otros, con una perversidad refinada, lo tomaron como modelo de dominio absoluto. Su figura apareció en obras de teatro, tratados filosóficos, panfletos políticos, novelas oscuras. Cada generación lo reinterpretó a su manera, pero ninguna lo ignoró, porque Calígula ya no era un hombre, era una advertencia, un símbolo tallado en la piedra y en la conciencia de cada poder que olvida su límite. Y aunque su nombre fue maldito, aunque Roma intentó extirparlo de su memoria, la historia esa que no obedece a decretos ni al miedo, lo preservó, no como ejemplo, sino como espejo, un espejo cruel que cada imperio, tarde o temprano, termina mirando.